Estamos en una serie que estaba hablando de las parábolas. No voy a hacer ningún chiste. Parábolas. ¿Y qué es una parábola? Era una herramienta que Jesús utilizó mucho en sus sermones, cada vez que él estaba en algún lugar, que hacía una breve narración para ilustrar una verdad, ¿sí? Haciendo una comparación de algo extraído de la vida cotidiana y aplicándolo a el reino de Dios o a alguna cosa que podía estar conectado con lo que es su palabra, ¿sí? En griego, la palabra parábolas tiene un significado especial, que es poner algo al lado de otra cosa para compararla, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo todos estos domingos, comparando cosas de la vida real con cosas que Dios nos puede enseñar y transformar nuestra vida, ¿sí? En esta mañana vamos a ver la parábola de la gran cena, o en otras versiones habla de el gran banquete, ¿sí? ¿Cuántos han estado en algún banquete? ¿En alguna fiesta? ¿Algún casamiento? Creo que todos, ¿no? Alguna vez hemos estado. Generalmente son ocasiones que nos gusta asistir, ¿sí? Son ocasiones que nos gusta estar y si preguntamos podemos obtener respuestas muy variadas. A algunos les gusta ir por la comida, a otros les gusta ir porque les gusta bailar, a otros porque les gusta charlar, compartir, a otros porque les gusta lucir la ropa nueva que han comprado, alguno más coqueto, y así podemos ir enumerando cosas, ¿no? Pero vamos a ver este gran banquete que habla la palabra, ¿a qué se refiere? Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Desde el versículo 15 al 24 habla esta parábola de la gran cena. Para ponernos un poquito en contexto, dice la palabra, arranca en el versículo 1 de este capítulo, que Jesús lo habían invitado a cenar a la casa de uno de los fariseos, de los líderes del pueblo de Israel, ¿sí? Y allí dice que era un día de reposo y que él ese día había sanado a un hombre que estaba enfermo. Y después de eso, él empieza a hablarle a su público, a los que estaban ahí en esa casa, en ese banquete, que mayoría eran los fariseos, les empieza a hablar duramente, hablando de la humildad, muchas gracias, y también haciendo mucho hincapié en las recompensas, tanto en las eternas como en las terrenales, ¿sí? Y es ahí donde comienza nuestra historia. Después de eso, podemos leer en el versículo 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Yo quiero que podamos ir imaginando cada uno las escenas, las conversaciones, lo que iban charlando, los rostros, las expresiones que iba poniendo cada personaje, para que nos ayude a compenetrarnos en esta charla, en esta historia que dijo Jesús. El versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados,
venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Imaginemos un poco esta situación. El siervo vuelve a la casa a contarle al padre de familia que había organizado esta fiesta de que ya estaba todo listo, estaba todo preparado, pero no había asistentes. Habían muchos de todos estos invitados, estos convidados que no podían o no querían venir. Este hombre había dedicado tiempo, dinero en preparar toda esta cena, había dedicado amor y se encuentra con esta respuesta, ¿sí? Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Sí? Vemos que todo comienza cuando un fariseo de los que estaba sentado ahí a la mesa le dice a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sabemos con qué idea dijo esto, si fue para romper la tensión porque Jesús les venía hablando fuerte, entonces quiso salir con otra cosa para zafar. No sabemos si lo dijo con la mejor de las intenciones o no, porque a lo mejor él asumía que él y todos los que estaban ahí, sus compañeros presentes, daban por hecho que iban a estar en ese reino, ¿no? Pero lo que hace referencia este hombre es a un conocido pasaje del Nuevo Testamento que está en Apocalipsis, capítulo 19, que habla sobre las cenas de las bodas del Cordero, donde dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Volviendo a esta parábola, vemos que Jesús adaptó o extrajo, como dijimos, de la vida cotidiana, ¿en dónde estaban ellos? En un banquete, en una cena. Y de esa cena o ese banquete lo aplica al reino de Dios, ¿sí? Para ellos, esta palabra del reino era algo conocido, era algo que manejaban, porque era algo que había sido anunciado desde mucho tiempo atrás por la gran mayoría de los profetas, ¿sí? Entonces, justamente lo que ellos estaban esperando en ese tiempo era que viniera un rey, ese Mesías, para traer ese reino a la tierra, ¿sí? Pero bueno, sabemos que no encajaban en ellos esos ideales que ellos tenían con lo que veían de Jesús. Ellos esperaban un rey que los viniera a librar del imperio romano, que era el que los acechaba en ese momento, el que cobraba los impuestos, que tenía una carga sobre ellos. Pero no esperaban a un rey que viniera a salvarlos ni a perdonar sus pecados, ¿sí? Como habíamos dicho, una fiesta es una ocasión linda a la que la mayoría de las personas está deseoso de ir. Puede haber alguna excepción que a alguno no le guste las fiestas, pero el general de las personas le gusta ir a una fiesta, compartir, ¿sí? Y dice que anunciaron, venid,
que ya todo está preparado. Tenemos que ver que, de acuerdo a la costumbre judía, un banquete siempre se anunciaba con mucha anticipación, ¿sí? De acuerdo al uso de la época, se acostumbraba a hacer 2 invitaciones para ese evento. La primera se hacía con mucha anticipación diciendo qué día iba a ser ese banquete, ¿sí? Para que la gente tuviera la oportunidad de arreglar sus cosas, de prepararse, acomodar todas sus actividades para poder estar presente. Por eso era que se daba con tanta anticipación. Y la segunda invitación se hacía el mismo día que era el banquete para avisar de que ya estaba todo listo. Es por eso que viene el siervo y dice, venid, que ya está todo preparado. Dice, a la hora de la cena, dice, ya está todo preparado. Esto significa que muchos ya habían aceptado esta invitación y habían confirmado que iban a asistir a este banquete, pero cuando viene el siervo a anunciarles que la mesa está servida, muchos, ¿qué pasó? Habían cambiado de opinión. Para esa época, haber dicho que sí a una invitación y después a último momento retractarse o cambiar de opinión era un insulto grave. Entonces, ¿qué nos explica o qué representa esta parábola? Dice que esta parábola nos ilustra el reino ofrecido y rechazado por la nación judía, por Israel. Recuerdan que hace un par de domingos estuvimos viendo eso en el libro de Mateo, ahora lo vemos en Lucas. Mateo capítulo 12 vemos que Jesús es rechazado por los líderes, es rechazado por los fariseos, por los sacerdotes de esa época, y como después en el capítulo 13, ese reino es ofrecido diciendo, ya está acá. ¿Por qué estaba acá? Porque Cristo ya estaba acá, ¿sí? Y al que lo rechazaron fue a Él. Ahora, entonces decíamos, este hombre que hace la fiesta representa a Dios Padre, que hace un banquete y envía a su siervo, que es Jesús, ¿sí? El Mesías, a anunciarle a todos sus invitados, que era el pueblo de Israel, principalmente sus líderes, proclamando que ese banquete o que ese reino ya estaba listo, estaba aquí presente, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ninguno asistió, ¿por qué? Porque tenían un montón de excusas, ¿sí? Entonces, el siervo le reporta eso al dueño de casa, Jesús, a Dios, y ¿qué pasa? Le dice, bueno, entonces anda a buscar a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pecadores, que era la comunidad judía en general, que era considerada inferior. Siempre decimos Israel rechazó al Mesías, pero no nos olvidemos que la primera iglesia, los discípulos, los apóstoles, eran de Israel, eran hebreos, eran judíos. Entonces no todo Israel lo rechazó, ¿sí? Y dice que como aún había espacio en la casa para sentarse a la mesa, el siervo es enviado nuevamente a buscar a lugares inhóspitos, a lugares insólitos, a buscar ¿qué? Más marginados, más mendigos, que en realidad está hablando de los gentiles, es decir, de nosotros, todos los que no nacimos en Israel. Entonces podemos ver a Dios así mostrando su amor para con nosotros cuando aún
no calificábamos, ¿sí? No calificábamos para estar sentados en ese banquete, pero por ese amor que Dios nos tiene, Él nos llamó a estar presentes. Un gran predicador comentó sobre este pasaje y dice: bendito enojo que explotó en bendición. El maestro enojado se aleja de los que lo rechazaron e insultaron y envía por aquellos que no calificaban, nosotros, ¿sí? Para llenar su casa y dar de su abundancia y de su amor. La sentencia fue esta: ninguno de los convidados originales de Israel va a gustar de ese banquete, de ese reino. Lo vemos hoy en día. Las mismas personas en Israel hoy rechazan a Cristo, ¿sí? Hasta que un día, no tan lejano, Dios vuelva a tratar con ellos y el velo va a ser corrido de sus ojos para que ellos se den cuenta, reconozcan que al que crucificaron y traspasaron era su Mesías, era el que los venía a salvar. Allí ellos se van a arrepentir y van a clamar para que el Mesías vuelva, ¿sí? No se puede asistir al reino sin aceptar a su rey, ¿sí? No se puede asistir a este reino sin aceptar a su rey. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? ¿Qué aplicación le podemos dar a nuestra vida? Sabemos que ese banquete ya está preparado para nosotros, ¿sí? Y te pregunto, ¿te estás preparando para asistir? ¿Qué hacemos cuando sabemos que vamos a ir a una fiesta? Nos preparamos, ¿sí? Nos bañamos. ¿Qué hacemos? Lavamos la ropa que nos vamos a poner, la planchamos, le sacamos las arrugas, ¿sí? Nos cortamos las uñas, nos afeitamos, nos peinamos. Bueno, no todos. Nos perfumamos, nos alistamos, nos ponemos bonitos, ¿sí? Más de lo que somos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para este banquete? ¿Cómo nos estamos preparando para esto que en esta última canción decíamos, el que fue, el que es y el que está por venir? ¿Sí? El que está por venir. Pedro nos da algún par de instrucciones. Dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Sí? Nos está diciendo, esto está en 1 Pedro 4, desde el versículo 7 al 10. Nos está diciendo que debemos orar, que debemos amarnos, que debemos ayudarnos, asistirnos y que debemos servirnos. ¿Sí? Ese don que le ha dado a cada uno de ustedes, como dice la palabra, no es para mí, sino que es para que yo sirva al cuerpo. Es para que yo sirva a la iglesia. La iglesia son mis hermanos, somos nosotros. Pablo también nos dice algunas cosas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 6 al 10, dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos.
Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. No derramar su enojo sobre nosotros. Porque Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Amén. Como vemos, la primera invitación de este banquete ya está hecha. Todos hemos sido invitados al banquete del Señor. Y como decíamos, no se puede asistir al reino sin aceptar a su Rey. ¿Cuántas veces queremos ser parte de ese reino, pero por nuestras excusas rechazamos al Rey? ¿Cuántas veces queremos las bendiciones de ese reino, pero ponemos excusas cuando tenemos obligaciones? Y es ahí donde dice que todos a una comenzaron a excusarse. Y es central en esta parábola que todas esas excusas que fueron ofreciendo cada uno de los invitados, en realidad manifestaban una sola cosa. Dieron una respuesta a esa invitación. En este caso fue un rechazo. Siempre las excusas han sido, en este tiempo también lo son para nosotros y van a seguir siendo un problema para las personas. Porque aquí es donde se comienza a explicar por qué fue rechazada una invitación tan maravillosa, ¿no? Porque cada excusa que le ponemos a Dios revela cuán duro está nuestro corazón para con Él. Y eso también demuestra hasta dónde llega nuestro amor por Él. En definitiva, estas excusas muestran cuántas veces estamos desenfocados de ese evento principal, que nos hemos olvidado que teníamos que asistir a un banquete, que nos hemos olvidado que teníamos que prepararnos para ese banquete. Tantas veces estamos distraídos en nuestras cosas, concentrados en nuestros quehaceres diarios y nos olvidamos de lo más importante, ¿sí? Otras veces tenemos presente que está ese banquete, pero como estos convidados ponemos excusas y decimos que no. El título de este sermón es Respuestas. Y la pregunta es, ¿qué respuesta vamos a dar ante esto? ¿Vamos a responder que sí o vamos a responder espera, todavía no? Y tantas veces nosotros utilizamos estas excusas como un escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para defenderse, para taparse, para ocultarse de que el otro no me vea, para que no me lastime, no me pegue. Y tantas veces hacemos eso, nos ponemos atrás de las excusas para que no me lastimen, porque me pongo atrás de una excusa porque estoy cómodo, para no moverme de mi comodidad, porque no quiero alterar los planes que yo he trazado para mi vida. A veces pongo excusas porque no logro entender realmente el valor de que Dios envió a su Hijo Cristo para que muera por nosotros, para que estemos en ese banquete. Entonces, ¿qué es una excusa? El diccionario dice que es la razón o el argumento que se da para justificar algo. En especial, escuche bien, una falla, un error o una falta,
y argumentar que alguien no es culpable o no es responsable de algo. El significado de la palabra original en griego quiere decir evadir, desechar o descartar algo. ¿Sí? Descartar algo. ¿Tendrán algún significado para nosotros esas excusas que pusieron los invitados? El campo, los bueyes, el casamiento. ¿Tendrán algún significado para nuestra vida? ¿Qué tipo de excusas solemos poner nosotros? La primera dice que el invitado dijo que no iba a poder asistir porque había comprado un campo, ¿sí? Está hablando de cosas materiales. Ese campo que había sido comprado, no sabemos si estaba dando una muy mala excusa o estaba mintiendo, porque ¿quién va a comprar un campo y después lo va a ir a ver si le gusta o no? Y estamos hablando que era una cena. ¿Ustedes a qué hora saben cenar? A la noche generalmente, ¿no? Entonces, ir a ver un campo de noche, cuando en aquella época no había luz, era una excusa bastante irrisoria, ¿no? O, como decíamos, o estaba mintiendo. Y muchas veces la excusa está muy asociada con la mentira o con el engaño. Y eso no deja de ser un pecado. A veces disfrazamos una media verdad con una excusa. Mirá, no, esta noche no voy a poder ir al discipulado porque tengo el nene enfermo. Pero tiene un pequeño resfriado y a la placita a la tarde sí fuimos, ¿no? Entonces, esa es media verdad. A ver, sí, está enfermo, sí, está resfriado. Pero ¿es algo que realmente impedía que fuéramos al discipulado? Estamos poniendo una excusa, ¿sí? Hoy muchas personas acuden a estas excusas o nosotros mismos. ¿Para qué? Para huir de compromisos, para evadir responsabilidades. Y a veces hasta nos volvemos adictos de poner excusas y creamos un hábito que hasta después no podemos controlar. Excusa tras excusa tras excusa. Ahora pensemos, ¿puede este campo representar cosas que hoy estén influyendo en mi relación con Dios? ¿Cuál es tu campo? Vamos a ir viendo distintos ejemplos y que Dios, el Espíritu Santo, vaya mostrándonos a cada uno cuál es el caso que más se aplica a nosotros, ¿sí? ¿Hay alguna cosa material? Dijimos que este campo representa las cosas materiales. ¿Hay alguna cosa material que nos esté alejando de Él? Recordamos que cuando ponemos excusas, nos estamos desenfocando del evento principal. Y como hablábamos y cantábamos, Cristo viene en cualquier momento. Y en cualquier momento nos van a anunciar de que ya es la hora de la cena y van a decir, vengan, que todo está preparado. ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Vamos a estar listos? ¿O nos va a encontrar de que todavía no nos hemos bañado, no nos hemos perfumado, no hemos planchado la ropa ni sacado las arrugas? En Lucas dice, tengan cuidado, capítulo 21, versículos 34 al 36, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y presentarse delante del Hijo del Hombre. Fíjense que continuamente Pedro, Pablo, Jesús mismos, nos han estado recordando constantemente
de que nos alistemos, que nos preparemos, que estemos alerta, que velemos, que oremos, que nos amemos. Fíjense que todo eso es parte de la preparación de la iglesia para su venida. El problema es que las cosas materiales pueden desenfocarnos si no están colocadas o no las valoramos de una forma correcta. Cuando yo las pongo adelante de Dios, eso me está desenfocando. Y aclaro que no está mal tener cosas, no está mal que compremos cosas, sino que lo que tenemos que evaluar es el lugar que esas cosas ocupan en nuestro corazón, ¿sí? ¿Es más importante esa cosa que Dios? Tenemos que ver y preguntarnos y replantearnos si estamos haciendo tesoros para este mundo o estamos haciendo tesoros celestiales. Si esos tesoros que estamos haciendo nos están distrayendo de nuestra relación con Dios, no nos están ayudando mucho. ¿Por qué? Porque están ocupando el primer lugar en nuestra mente. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas esas cosas después que van a ser añadidas. Y si me falta algo, en Filipenses dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Si las cosas materiales tienen una valoración indebida, pueden o van a afectar nuestra relación con Dios. Vemos que también había otra excusa. El segundo invitado dice, he comprado 5 yuntas de bueyes. Y se excusó que no iba a poder ir. En la misma situación que antes, también dice que los tenía que ir a probar. Estos bueyes para nosotros representan el trabajo, las actividades, ¿sí? ¿Cuántas veces eso es una excusa que nos aleja de Dios? Es una excusa que ponemos en medio para no servirles, es una excusa que ponemos adelante para no comprometernos, para no ser responsables. Y ese trabajo o esas actividades pasan a ser algo que, como decíamos, le damos un valor indebido porque lo estamos poniendo antes de nuestra relación con Dios. Y surge un problema cuando nosotros queremos llenar ese vacío que sentimos, ese vacío que tenemos, lo queremos llenar con eso, con trabajo, con actividades, con cosas. Y la palabra dice que todo eso es idolatría. Porque muchas veces nos imaginamos nosotros que un ídolo es una estatua que tenemos y alguien adorando, arrodillado, pidiéndole cosas. Pero la palabra dice que cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, eso es idolatría, ¿sí? Entonces, tantas veces decimos, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para servir, para esto, para ir a la iglesia, pero mi tiempo lo invierto en otras cosas que a lo mejor no son tan importantes. Quizás podemos decir, y bueno, pero en la época que estamos, con un solo trabajo no alcanza. La verdad que necesitamos hacer horas extras, fíjense la situación de la economía, necesitamos tener otro trabajo más que lo pueda hacer desde casa. Ahora, ¿realmente es necesario? ¿Es para suplir nuestras necesidades? ¿Es para poder sostener a nuestra familia? Si es así, esté bien, porque la palabra nos manda a que trabajemos, a que suplamos, a que seamos abastecedores de nuestra familia, pero cuando eso se transforma en una excusa para poder sostener algo que
no es tan necesario como, no sé, pagar Netflix, por ejemplo. Es un ejemplo sonso, pero ¿es necesario que yo deje de servir al Señor o que no le dedique menos tiempo a leer la Biblia, a orar, porque tengo que trabajar para sostener eso? Eso nos lleva a replantearnos y muchas veces nos pasa como en el libro de Ageo. Dice que cosechan y lo que recolectan lo echan como en saco roto. Y es por eso que no nos alcanza, porque tenemos las prioridades invertidas. ¿Sí? Si le damos a Dios el primer lugar, las demás cosas se ordenan y trae bendición. Todo lo que ocupa el centro de nuestra vida, cuando no es Dios, estamos desenfocados. Y el servir a Dios y el tiempo que damos en intimidad con Él es parte de nuestra preparación también, ¿sí? Es parte de nuestra vida. Ahora, hay situaciones que hoy estén haciendo que no puedas asistir con regularidad a la iglesia, al discipulado, que es más, que te estén privando de tu relación con Dios. Hay cosas que tenés que considerar, que a lo mejor debes corregir. ¿Qué respuesta vamos a dar a eso? A veces es triste ver que de las 168 horas que tenemos en la semana, porque 7 días por 24 horas son 168 horas, ni siquiera podemos dedicarle 2 horas de servicio a Dios. Y quiero detenerme un momentito en esto porque es importante. Y es triste ver que muchas veces en la iglesia hay necesidad y faltan personas para poder suplirlas. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y sabes que vos a veces ves todo muy bonito, todo muy activo, que funciona correctamente, pero atrás de cada cosa que vos ves hay personas. Las cosas no se hacen solas, porque Dios se sirve de vos y de mí para que su cuerpo funcione, ¿sí? Y hace falta gente para limpiar la iglesia, hace falta gente para hacer impresiones, hace falta gente que esté de rodillas orando, cubriendo a los líderes, a las distintas áreas, a los pastores. Hace falta gente cuando se quema una luz y hay que cambiarla. Hace falta gente para que dé clases en la escuela bíblica. Hace falta gente que esté apoyando en los equipos de los pre, de los adoles, de los jóvenes, de los más 27. Y así podemos seguir enumerando un montón de áreas de la iglesia donde hace falta mucha gente. Y es triste cuando siempre por ahí vemos las mismas caras, ¿sí? Porque eso nos está hablando de que muchas veces no es porque no podamos, sino porque estamos poniendo excusas. Y yo le pido al Señor que nos revele y que nos muestre de que el servirlo a Él es un privilegio, no es una obligación, ¿sí? Y si lo servimos es porque realmente lo amamos, porque Él nos amó primero. Siempre el servir a Dios nos va a requerir un sacrificio. Ver una película menos, a lo mejor levantarse más temprano, trabajar un par de horas menos, en la medida que se pueda, ir un día menos al gimnasio. Cada uno sabe lo que puede ajustar, ¿sí?
tantas veces ponemos excusas que hasta si las pensáramos son irrisorias, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay otras que no, pero mira, justo hoy no puedo porque tengo un curso de pastelería. Vos sabés que estoy haciendo un curso de computación. Justo hoy me comprometí para ir con un amigo al cine. Es que estrenan Barbie. ¿Está mal todo eso? Ir al gimnasio, ver una película. No, no está mal eso. El problema es el lugar que a eso le damos. ¿Sí? Ay, discúlpame, vos sabés que tengo que llevar al Bobby a la escuela de perros. No sabes qué bien que le está yendo. Ya hace un año que va y aprendió a decir wow. Esto es para que, aparte del chiste, para que nos replanteemos si realmente las cosas que decimos, porque a veces creo que hasta lo hacemos sin pensar, realmente no son esa media mentira o tienen solamente un poquito de verdad, porque muchas veces el tiempo no nos alcanza porque lo estamos invirtiendo mal, lo estamos aplicando mal a otra cosa. Que el Señor nos dé sabiduría en esto. En Romanos dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin y el día de la salvación amanecerá pronto. Fíjense cómo en cada momento el Señor nos marca una urgencia. Nos marca la urgencia de decir, alistémonos, pero para alistarnos tenemos que comprometernos. Y para comprometernos tenemos que dar una respuesta, por sí o por no. La tercera excusa dice, acabo de casarme. Es donde pone a la familia en el medio, ¿no? Las relaciones. Habla de que muchas veces pueden ser un estorbo en nuestras decisiones, ¿sí? Lo mejor que podemos mostrarle a nuestra familia es que no son los primeros, ¿sí? No son los primeros en nuestra vida porque Jesucristo lo es. En Mateo dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nuestro primer mandamiento es amar a Dios. Nuestro segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a Dios, voy a estar mejor preparado para poder amar a mi prójimo. Y ahí es donde entra mi familia, ¿sí? Vemos el claro ejemplo en Abraham. ¿Qué es lo que Dios le pidió que sacrificara? Dice en Génesis capítulo 22, versículo 2, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, le dice. ¿A quién tanto amas? Y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Cómo puede ser que Dios le haya pedido que sacrifique lo que era la promesa de Abraham? Dios le pide que sacrifique lo que era la esperanza de Abraham. Lo que Dios le había dicho que iba a tener descendencia, que de ese hijo iba a formar una gran nación. Entonces parece contradictorio, pero Dios estaba probando el corazón de Abraham y por eso después en Hebreos 11 vemos en la galería de la fe que dice que Abraham es el padre de la fe, porque él entendió y puso primero a Dios que a su hijo amado, a su único hijo, que era la esperanza, la promesa y todo aquello que
conllevaba a lo que Dios iba a hacer con él. Esto realmente nos enseña que no hay ninguna persona más importante que Dios. Ni tu hijo, ni tu madre, ni nuestros hermanos, ni tu novia, ni tu esposa. Cualquier persona que sea más importante o que pongamos en ese lugar va a hacer que desvíe nuestro corazón y va a convertir nuestras excusas en un impedimento, ¿sí? Pueden ir pasando los músicos. Ahora, tenemos que tener en claro algo. Cada vez que nosotros le ponemos excusas a Dios, sus bendiciones se alejan de nuestra vida, ¿sí? Cada vez que nosotros huimos de Dios, huimos de sus planes para nosotros, huimos de sus planes para la iglesia. Y cada vez que nosotros nos alejamos de esos planes, estamos perdiendo la oportunidad de ser bendecidos, ¿sí? Ahora, en la parte práctica, ¿cómo podemos dejar de poner estas excusas que hasta tantas veces las hacemos en piloto automático? Nada podemos hacer si primero no reconocemos nuestra situación, ¿sí? Tenemos que reconocer que muchas veces somos propensos a poner excusas, para así después poder pedir perdón a Dios y arrepentirnos por eso. Para eso también tenemos que tener en claro cuáles son nuestras prioridades, a qué le vamos a dar ese primer lugar, ¿sí? Nos requiere una continua evaluación en nuestras vidas de cuáles son nuestras prioridades. Si Dios no está en el primer lugar de nuestra vida, podemos llegar a pasarnos todo el tiempo que nos queda poniendo excusas para nunca venir a sus caminos, para nunca comprometernos, para no ser parte de sus planes en este mundo, para no estar en sus caminos, ¿sí? Esas excusas revelan cuáles son para nosotros las cosas importantes y cuáles no son importantes. Es decir, que si yo lo pongo a Dios a un lado, estamos diciendo que Él no es importante o no es tan importante para mi vida. Jesús le dijo al hombre que estaba ahí en la cena y también nos pregunta a nosotros, así que admirás el banquete. Vos dijiste que bendito el que coma pan en el reino de Dios, así que admirás ese banquete. Pero, ¿estás listo para recibir la invitación? ¿Qué respuesta vas a dar? ¿Vas a dar un paso al frente y decir un sí o vamos a seguir poniendo excusas? El banquete ya está preparado y como vemos, Dios ya nos llamó. Hizo la invitación para que participemos de ese banquete. Y en un momento, cuando todavía había lugar, le dice a sus siervos, fuérzalos a venir, para indicar el gran deseo de Dios de llenar su casa, ¿sí? Dijo, fuérzalos, porque tenía el gran deseo de mostrar su amor para todos aquellos que no calificábamos, para los que éramos mancos, para los que éramos ciegos, para los que éramos cojos. Fíjense que a todos le falta o no le funciona una parte del cuerpo.
En definitiva, fuérzalos, refleja el deseo del Padre de restaurar a cada una de esas personas, a cada uno de nosotros. Con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, Dios quiere que podamos recobrar esa vida, que podamos alistarnos y podamos decir que sí para poder estar en ese banquete. Ahora, ¿qué significa aceptar esta invitación? Creo que nos implica que nos lleva a que tenemos que tomar decisiones, ¿sí? No todos tenemos las mismas. Que el Espíritu te esté marcando en cada uno de los corazones a qué es lo que Dios te está inquietando. A algunos será a tener un mayor compromiso, otros a tener mayores responsabilidades. A lo mejor a otros te está inquietando a que puedas restablecer, a volver a tener una relación con Él, esa que se había apagado, que puedas volver a tener intimidad con Él, a leer, a orar, a meditar en su palabra. A lo mejor a otros los está llamando a servirle, a comprometerse, a ser un instrumento para Él. A lo mejor otros te está pidiendo y marcando fuertemente en hacer algún cambio en tu vida. Cosas que tenés que dejar, que no tenés que hacer más. Lugares que no tenés que ir más. Amistades que tenés que cortar. Relaciones que quizás no son convenientes. Pero si todavía no has dicho que sí, lo bueno es que hoy podés dar esa respuesta, podés dar un sí. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, y damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas y gracias porque nos confrontas. Que de otra manera, Señor, si no somos sacudidos, si no somos movidos, estamos muy cómodamente, Señor, en nuestra situación y nos olvidamos de que vos ya nos has hecho una invitación, Padre. Te pedimos perdón por tantas veces que hemos puesto excusas delante de ti, Señor. No solo a la gente, no solo a nuestra familia, sino en primer lugar a vos, Señor. Te pedimos perdón por tantas veces que te hemos dado la espalda, por tantas veces que te hemos dicho después, más tarde, en otro momento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprometernos, que nos ayudes a ser responsables con todo lo que nos marcas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, Padre. Que nos guíe, Señor, a poder enfrentar cada situación en nuestra vida que debe ser corregida, que nos ayude a ordenar nuestras prioridades y a que en todo, Señor, podamos darte el primer lugar, a que pueda ser el centro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que no solo seas nuestro Salvador, sino que puedas ser nuestro Señor y Rey de nuestro corazón, Señor. ¿Cuántas veces te fallamos? ¿Cuántas veces gobernamos nosotros, Señor? Te pedimos
que nos ayudes, porque solos no podemos, a bajarnos de ese trono, Señor, para cedértelo a vos, Señor. Revelanos el privilegio, Señor, de poder servirte. Revelanos, Señor, más de tu persona para que podamos darte toda la gloria, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos, para que podamos llevar tu palabra, Señor, y también poder ser parte de tu cuerpo, amándonos, sirviéndonos unos a otros, usando nuestros dones, que son un regalo de tu parte, Señor, para poder edificarnos, para poder alentarnos, para ayudarnos, para consolar al que está triste, para ayudar al necesitado. Tantas cosas que podés hacer con nosotros cuando nos encomendamos a ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Y en la debilidad te haces fuerte todos los días, como el barro en las manos del alfarero. Moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Y en la debilidad te
esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo, estaba exiliado en Babilonia, Dios le dice a Jeremías: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Está hablando de cosas materiales. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Está hablando del trabajo. Cásense y tengan hijos, luego se encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Está hablando de relaciones, está hablando de la familia. 3 cosas buenas que el Señor nos da, si las valoramos mal, pueden convertirse en excusas. Pero también Él dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Teniendo todas esas cosas, trabajo, formando una familia, pero poniendo a Dios en primer lugar, si lo buscamos de todo corazón, podemos encontrarnos. Y les dice: ustedes permanecerán en Babilonia. Babilonia representa a este mundo. Durante un tiempo, ustedes permanecerán en Babilonia durante un tiempo, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que le prometí y los llevaré de regreso a casa. Y así como el pueblo había sido anunciada esa profecía que iba a estar 70 años en otra tierra y después Dios iba a regresar y llevarlos a casa, iba a llevarlos a esa tierra prometida, de la misma forma nosotros confiamos en su promesa de que estamos en este mundo hoy, pero sabemos que, como dice su palabra, estamos durante un tiempo, porque luego Él va a venir a cumplir todas esas cosas buenas que nos prometió y nos va a llevar de regreso a casa, nos va a llevar de regreso con Él a su morada que hoy está preparando para nosotros. Es por eso que en esta mañana Dios
nos pone en una situación para que nos alienta a dar una respuesta, nos alienta a que tomemos una decisión, nos alienta a que podamos tomar partido de decir, sí Señor, aquí estoy. Que todas las cosas buenas que nos da el Señor no se conviertan en una excusa y que podamos prepararnos para su reino, podamos estar dispuestos a decir que sí. Amén. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros